Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Josefina Isachevaya y en este video les traigo una mostración de preparados macro y microscópicos sobre trastornos hemodinámicos. No vamos a enfocarnos tanto en la teoría como otras veces, sino en ver cómo se presentan estos procesos en la práctica, que es algo fundamental para el cursado y especialmente útil si están preparando finales libres. Los trastornos hemodinámicos se definen como aquellas alteraciones en la circulación sanguínea que pueden afectar el flujo de sangre, el transporte de oxígeno, de nutrientes, así también como la eliminación de desechos metabólicos. La hemostasia es el proceso de coagulación de la sangre que impide que cuando hay una lesión vascular haya un sangrado excesivo, es decir, reparan estas lesiones para que la sangre pueda seguir fluyendo líquida. Una hemostasia inadecuada puede provocar una hemorragia, que altera la perfusión de los tejidos regionales y que cuando es masiva y es rápida, en ocasiones puede llevar a la hipotensión, luego al shock y luego a la muerte. Por el contrario, una coagulación inadecuada, como en la trombosis, o la migración de los coágulos, como es la embolia, pueden obstruir los vasos y ocasionar la muerte celular por isquemia, que es el infarto. De hecho, la tromboembolia es base de las tres causas de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados, que son el infarto de miocardio, la embolia pulmonar, el accidente cerebrovascular, y eso nos marca la importancia de estos trastornos que son los que vamos a ir desarrollando hoy. Los términos hiperemia y congestión se refieren al aumento del volumen sanguíneo en un tejido. Bien, ambas palabras aluden a que aumenta la cantidad de sangre que hay en ese tejido. Pero es fundamental que recordemos que los mecanismos que los originan son distintos. Y esto se los recargo como un anatopato tip, porque si comprenden bien esta base, les va a resultar mucho más sencillo distinguir ambos procesos. La hiperemia es un proceso activo que está causado por la dilatación arteriolar y el aumento del flujo sanguíneo. Es decir, hay mayor llegada de sangre a este tejido, como ocurre, por ejemplo, en la inflamación o durante el ejercicio para suplir las necesidades del organismo. Hay una vasodilatación, por lo tanto, llega más sangre. En cambio, en la congestión, vamos a ver que es un proceso pasivo, consecuencia de la dificultad del drenaje venoso. Es decir, aquí lo que sucede es que sale menos sangre, esta no puede irse del tejido, queda atrapada y por eso es que hay un aumento de la sangre, porque no puede salir. Y esto puede ser local, como en la obstrucción venosa, o sistémica, como en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, los tejidos hiperémicos son de color rojo brillante debido a la sangre oxigenada, es decir, llega mucha sangre que es roja, por lo tanto el tejido se va a ver más rojo. Mientras que en la congestión pueden adquirir un tono más azulado o violáceo por la acumulación de sangre pobre en oxígeno, que es la hemoglobina desoxigenada. En esta imagen observamos hiperemia conjuntival, que es una patología súper frecuente y está caracterizada por el enrojecimiento del ojo debido a la dilatación de los vasos sanguíneos de la conjuntiva. Este es un proceso activo y ocurre como respuesta a estímulos inflamatorios, irritantes, infecciosos, porque generan este aumento del flujo sanguíneo en la zona y llega más sangre. Es importante que notemos que la sangre permanece dentro de los vasos sanguíneos a diferencia de una hemorragia en la que se observaría extravasación sanguínea, es decir, que la sangre saldría del vaso a inundar la conjuntiva. Pero no, aquí vemos que toda la sangre queda dentro de estos vasos que están dilatados y por eso los podemos ver más notoriamente a simple vista. Aquí estamos viendo una pieza de apéndice secal con signos evidentes de apendicitis aguda. Lo primero que se destaca es el engrosamiento difuso de la pared apendicular, lo que indica un edema marcado. La serosa podemos ver que está congestiva y que presenta vasos dilatados e hiperémicos, que es lo que decíamos recién, y son visibles a lo largo de todo su trayecto, lo que es característico del proceso inflamatorio. Sí, antes de pasar a la parte de microscopías, me gustaría armarles un mini diccionario o guía rápida para que recuerden cómo se lee una micro de hematoxilina y eosina y que recuerden que los citoplasmas se tiñen de rosa claro con la eosina y que a veces son más intensos si hay algún daño o degeneración. Los núcleos se tiñen de violeta o azul oscuro con la hematoxilina y vamos a ver los eritrocitos o glóbulos rojos de un color rojo o rosado intenso sin núcleo. Y esta es una lámina histológica de un caso de apendicitis aguda teñida con hematoxilina y eosina. Fíjense cómo se puede ver claramente la inflamación que compromete toda la pared del apéndice.
Y aquí a mayor aumento vemos que hay hiperemia de los vasos de la serosa. Miren cómo están dilatados los vasos como parte de la respuesta inflamatoria. Y como les marcaba recién, noten que la sangre queda dentro del vaso y no se observa ningún daño estructural alrededor. Toda la sangre está en el vaso, ¿bien? Porque hay un aumento de la llegada de esta sangre. El edema se define como la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial de los tejidos. Cuando este líquido se acumula en cavidades corporales, se denomina derrame, como en el caso del derrame pleural, pericárdico o peritoneal, que también se puede llamar ascitis, van a encontrar en los libros. Desde el punto de vista fisiopatológico, el edema puede producirse por varios mecanismos. El aumento de la presión hidrostática, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva, la trombosis venosa o por efecto de la gravedad en la posición de declive. La reducción de la presión osmótica plasmática, generalmente por hipoproteinemias, como en el síndrome nefrótico, insuficiencia hepática o desnutrición. La obstrucción linfática, ya sea por causas inflamatorias, quirúrgicas o neoplásicas. Retención de sodio, que puede acompañarse de retención de agua y eso contribuye a la sobrecarga de volumen, y también por el aumento de la permeabilidad vascular que ocurre en los edemas inflamatorios sobre todo. Según su composición, podemos clasificar el líquido acumulado en trasudado y exudado. Vamos a ver que el trasudado es un líquido claro con bajo contenido proteico y baja densidad, característico del edema por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión osmótica. Y el exudado es un líquido turbio que es rico en proteínas y tiene una alta densidad, que se forma cuando hay un aumento en la permeabilidad vascular, que es lo que permite justamente la salida de estas proteínas, y es típico en los procesos inflamatorios, infecciosos, en algunas colagenopatías. El edema es fácil de reconocer a simple vista. Esta es una imagen clásica de edema de miembros inferiores y el signo característico es que al aplicar presión con el dedo queda una depresión visible en la piel que persiste por algunos segundos. Esto lo ven bien en semio y se llama signo de la fobia o de Godet. Aquí podemos ver mejor de perfil cómo está esta acumulación de líquido aumentando el tamaño general de los miembros inferiores. En este caso es un edema palpebral, es típico de situaciones como síndrome nefrótico y muestra muy bien la acumulación de líquido. Este es un edema de cerebro. Observamos un aumento generalizado y difuso del volumen cerebral, lo cual lleva al aplanamiento de los giros y la estrechez de los surcos. Miren cómo es en comparación con un cerebro normal. Microscópicamente se observa como un aclaramiento más sutil con separación de los elementos de la matriz extracelular por el líquido. Es decir, entre todas las células vemos que hay una mayor cantidad de líquido que es el que se extravasa de los vasos y produce este edema y por eso se ve más clarito en la microscopía, porque las células están separadas entre sí por contenido líquido. La hemorragia se define como la extravasación de sangre fuera del sistema vascular, es decir, la sangre que normalmente circula dentro de los vasos sale hacia afuera o de los tejidos o de las cavidades, y esto quizás no sea un poco más fácil de reconocer porque a todos nos pasó que nos caímos y nos raspamos la rodilla y nos sale sangre. Ahora, esta hemorragia puede manifestarse como externa o acumularse en un tejido interno. Pueden ser leves como una herida cortante superficial que decíamos recién o mortales como una hemorragia subaracnoidea. Los sangrados importantes hacia las cavidades corporales se denominan según su localización: hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo. Los hematomas superficiales pueden clasificarse como petequias, que son hemorragias diminutas que miden 1 a 2 milímetros, que pueden estar en piel, mucosas o serosas; las púrpuras, que son ligeramente más grandes, de 3 a 5 milímetros; y las equimosis, que son hematomas subcutáneos más grandes, de 1 a 2 centímetros, y son los clásicos hematomas, que uno dice, o los moretones. Los glóbulos rojos extravasados se fagocitan y degradan por los macrófagos, y esto genera los cambios característicos de color de un moretón, que es por la conversión de la hemoglobina a bilirrubina y finalmente a hemosiderina. Y aquí podemos ver una hemorragia petequial puntiforme en la mucosa del colon. Esto es consecuencia de una trombocitopenia. Y aquí una hemorragia intracerebral mortal. Bien, como dijimos, las hemorragias van a ser más o menos graves dependiendo de muchos factores, y los más importantes son la magnitud de ese sangrado y también su localización. El shock es un estado de insuficiencia circulatoria periférica por falta de correlación entre el continente
y el contenido circulante, que disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos, lo que los lleva a la hipoxia tisular, acidosis y, si se prolonga, a la muerte. De todo esto que decimos, lo que más les tiene que quedar es que disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos y esto genera hipoxia. Para simplificarlo, vamos a decir que el shock es una condición crítica. Bien, esto es lo fundamental. La sangre, si no logra llegar adecuadamente a los tejidos del cuerpo, va a generar una falta de oxígeno, que es la hipoxia, que va a afectar la función de las células y, si no se corrige a tiempo, puede llevar al daño que ya es irreversible y a la muerte. No es tema de este video, pero aquí les dejo los tipos de shock y sus causas para que lo tengan a mano al momento de estudiar. Y este es un cuadrito del Robbins, que también está muy bueno, que les recomiendo verlo. Y ahora vamos con trombosis, uno de los temas más preguntados por lejos. Vamos a definir la trombosis como la activación inadecuada de los mecanismos hemostáticos que lleva a la formación de un coágulo intravascular, o sea, un trombo, dentro de un vaso intacto. La patogenia de la trombosis está determinada por la triada de Virchow, que nos señala como causantes la lesión endotelial, el flujo anómalo de sangre, sea turbulento o éstasis sanguínea, y la hipercoagulabilidad. Siempre tengan presente esta triada, porque es clave para entender tanto los factores de riesgo como las formas de presentación clínica de la trombosis, y es súper preguntado. Los trombos se pueden clasificar según su morfología en arteriales o venosos. A los trombos arteriales también se los llama blancos porque están formados principalmente por plaquetas y fibrina y tienen pocos glóbulos rojos. Esto se debe a que se forman en contexto de lesión endotelial y un flujo rápido de sangre, como es la aterosclerosis, entonces las células que van a predominar son las plaquetas. En cambio, los trombos venosos se forman por éstasis del flujo sanguíneo. Por eso contienen muchos eritrocitos, porque como hay sangre que está detenida, esta sangre tiene muchos glóbulos rojos, los glóbulos rojos son rojos, lo que les da una coloración más rojiza y por eso les decimos trombos rojo. Yo lo repito mucho para que les vaya quedando un poco la idea. En esta imagen vemos un ejemplo clásico de trombo rojo, que están ocluyendo completamente las venas de los miembros inferiores, y esto es muy frecuente en pacientes que están inmovilizados, postrados o con trastornos de la coagulación, donde la sangre permanece estancada por mucho tiempo y pasa esto que dijimos recién. Este es un preparado de mucosa anal con flebodilatación hemorroidal, o hemorroides como se les dice habitualmente, en la que se puede identificar claramente trombosis. De hecho, podemos identificar varias trombosis que están diferenciadas en distintos tiempos. Algunos son antiguos, organizados. Miren a mayor aumento cómo podemos ver la pared de la vena hemorroidal y que tiene adherido un trombo que tiene una coloración intensa rojiza con predominio de glóbulos rojos, como decíamos recién, y presencia de fibrina entremezclada. Tiene una relación íntima con la pared vascular, pero sin evidencia de organización. Es una imagen típica de trombos que se formaron hace pocas horas o días. Bien, acá vamos a destacar sobre todo la presencia de estos glóbulos rojos y de la fibrina. Aquí, en cambio, observamos un trombo antiguo en organización. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Las células provenientes de la pared vascular, principalmente células endoteliales y fibroblastos, comienzan a invadir el trombo. Estas células se distribuyen entre los restos de fibrina y eritrocitos y se reconocen por la presencia de sus núcleos alargados. Y aquí ya observamos un trombo recanalizado, es decir, un trombo antiguo, como el que veíamos recién, que ha sido parcialmente sustituido por tejido de granulación y ha logrado reorganizar su estructura para dejar estas luces o canales vasculares que atraviesan el trombo original para permitir restituir parcialmente la circulación de sangre a través de estos túneles, que son estos de aquí. Miren este túnel y este otro túnel de aquí. Todo esto que vemos acá, por las dudas, es el trombo, ¿bien? Y dentro de este trombo vemos una luz vascular nueva y otra más aquí con forma de S, ¿bien? La recanalización, aunque no siempre es eficaz, puede prevenir la isquemia completa del territorio afectado. ¿Por qué? Porque el trombo que antes estaba ocluyendo la totalidad, como veíamos en este caso, en esta imagen, vemos que logra generar una nueva luz aquí y aquí para que la sangre pueda seguir recorriendo, va por aquí, toqui, 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 sigue su recorrido y esto hace que pueda llegar oxígeno a un tejido al que antes no llegaba. Y ahora vamos con embolismo. Definimos un émbolo como una masa intravascular que puede ser sólida, líquida o gaseosa y que es transportada por la sangre hacia un lugar alejado de su punto de origen.
Es decir, un elemento que estaba en el punto A viaja hacia un punto B. La inmensa mayoría de los émbolos se deben a un trombo desplazado. Por eso se habla tanto del tromboembolismo. En esta imagen macroscópica vemos un caso de tromboembolismo pulmonar masivo. El tromboémbolo está alojado en el tronco de la arteria pulmonar, que está seccionado aquí para exponer su interior. El coágulo tiene una superficie que es irregular y una coloración mixta, con zonas rojo oscuro, que son las ricas en glóbulos rojos, y áreas parduzcas y más pálidas. Podemos notar cómo el trombo mantiene el contorno del vaso donde se originó, lo que indica que no se formó ahí mismo, sino que se formó en otro lugar y se desprendió, generalmente desde las venas profundas de los miembros inferiores, como las ilíacas o femorales. En la mayoría de los casos de sospecha de un embolismo pulmonar, el estudio más definitivo y fácilmente disponible para los pacientes hospitalizados es una tomografía de tórax. Y aquí vemos la obstrucción producida por este trombo con propagación hacia la arteria pulmonar derecha, como para que vayan haciendo correlación con las imágenes. Este tipo de émbolos, al obstruir de forma súbita un vaso de gran calibre, pueden provocar una muerte súbita por colapso hemodinámico o por insuficiencia respiratoria. Un infarto es un área de necrosis isquémica que ocurre por la oclusión de la irrigación de un tejido afectado. En la gran mayoría de los casos, existe una trombosis o una embolia arterial de base, que es lo que decíamos recién. Causas menos frecuentes pueden ser el vasoespasmo, la expansión de un ateroma, la compresión extrínseca del vaso, por ejemplo, por una neoplasia, que lo comprima y ahí impide la llegada de sangre. Al igual que los trombos, los infartos se pueden clasificar según su color, en rojos, hemorrágicos, o blancos, anémicos. Los que hayan ido al servicio conmigo van a recordar esta joyita, que es un infarto testicular. El parénquima testicular muestra una coloración intensamente violácea rojiza, lo que indica necrosis con extravasación de sangre. Este tipo de infarto suele presentarse en órganos con drenaje venoso comprometido, como en el caso de una torsión testicular, donde el flujo de sangre arterial puede mantenerse durante un tiempo, pero el drenaje venoso se ve bloqueado, generando congestión, extravasación de los glóbulos rojos y finalmente necrosis. En este preparado observamos un segmento de intestino delgado con infarto hemorrágico, mientras que en su segmento inferior corresponde una porción adyacente no infartada que les puse ahí para que puedan contrastar la diferencia. Pero miren de nuevo cómo el segmento que está infartado tiene esta característica de ser rojo violáceo con esta sangre empaquetada en el tejido porque no pudo tener un adecuado drenaje. Y aquí tenemos una imagen microscópica de un infarto pulmonar en una fase temprana. Podemos ver los septos intraalveolares que aún conservan sus núcleos, lo que indica que no todo el tejido ha sufrido una necrosis completa, es decir, hay zonas que todavía están en penumbra o viables. El parénquima circundante muestra extensas zonas de hemorragia, que es un hallazgo característico del infarto pulmonar, ya que se trata de un órgano de doble circulación. Y aquí vemos un infarto blanco agudo en el riñón. La lesión se presenta como una zona pálida que está bien delimitada y miren cómo tiene esta forma triangular o en cuña que tiene la base en la corteza renal y el vértice apuntando hacia el ilio, que es donde se encontraba el vaso obstruido y justamente es la zona de donde deja de llegar sangre, por eso a partir de ahí comienza este infarto. Y lo mismo podemos observar aquí para estos infartos esplénicos. Siempre recuerden que el infarto que es blanco es literalmente porque es blanco y toma esta coloración pálida porque como deja de llegar sangre al tejido, queda la cubierta, digamos, del tejido sin su relleno, que es la sangre, que es lo que le da la vitalidad. Por eso ocurre la necrosis y el infarto. Y con eso llegamos al final de esta mostración. Espero que las imágenes les hayan servido para afianzar los conceptos y para entrenar la mirada anatomopatológica. Si les gustó este video, no se olviden de poner me gusta, de suscribirse al canal y de dejarme sus dudas o comentarios aquí abajo que yo siempre los leo y les respondo. Nos vemos en el próximo video.